Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un nuevo jueves. Vamos a iniciar y a culminar esta preciosa carta. Digo preciosa, quiero sincerarme y decir que nunca había leído o sea, es poquito, son 25 versículos, pero nunca los había leído así como tal, como carta, ¿verdad? De pronto vas a un versículo porque algún otro te lleva ahí o lo que sea, pero hoy que la hemos visto en todo su contexto, está preciosa, está hermosa, y pues vamos a ver qué nos habla el Señor después de lo que vimos el domingo, ¿verdad? Pues bien, vamos a darle como siempre. Vamos a leer, vamos a contestar las preguntitas, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ya sea aquí o ya sea acá, pues los de acá nomás abren su micrófono y los de aquí levantan su mano y ahí estamos, ¿no? Pues vamos a darle, demos un título por ahí que es Restaurados para restaurar. Restaurados para restaurar. Ok, tenemos un objetivo por aquí que es, dice observar el carácter intercesor de Cristo reflejado en Pablo, identificando oportunidades para glorificar a Dios según el rol que nos corresponda, desempeñar ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Así que debemos estar atentos y observar de qué manera interpretó, más bien observar el carácter de Cristo que Pablo reflejó, ¿verdad? Para identificar esas oportunidades. Es que es increíble porque esto si bien pareciera una situación común, común como si igual que muchas otras, ¿no? Pero Pablo, guiado por el Espíritu, no me queda duda, guiado por el Espíritu, bueno, la carta fue obviamente guiada por el Espíritu, pero la forma en la que llevó a cabo todo el proceso fue magnífica para poder reflejar y dejar evidencia de que el Señor trabaja con muchos a la vez, aun cuando es un solo evento, ¿verdad? El Señor trabaja con muchos, en este caso con Pablo, con Filemón y con Onésimo, y de rebote, todavía de carambola, con toda la iglesia que estaba en casa de Filemón, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a ver, porque son cosas muy interesantes. Sí vine un poquitito largo, son 25 versículos, pero vamos a irle dando y avanzar. Vamos a ir contestando. Si hay alguna pregunta o duda, ya lo saben, lo hacemos saber. Muy bien, entonces tenemos por aquí un versículo a memorizar, y dice así, te he escrito confiando en tu obediencia. Es el versículo a memorizar. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Está pequeño, 1.21, Filemón 1.21. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Muy bien, ese ahí queda para esta semanita, y pues vamos a empezar. Muy bien. Versículo 1. Voy a leerlo y dice así, versículo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Ok?
Así que aquí en este versículo, creo que son los dos versículos. ¿son los dos primeros? Sí. Pero pues nomás me puso uno y luego una pregunta. Aquí dicen. Sí. ¿Ahí están los dos? Sí. Ay, perdón. Están los dos, perdón, son dos. No pasa nada. Ahí va. Es que son los Sí, dos. son uno y dos, sí. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y bueno, no dice, sí, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Ok? Muy bien, entonces, estos son los dos versículos. Y la primera, buenas noches, mi hermano. Y la primera preguntita dice ahí, ¿cómo se refiere Pablo a sí mismo y a quien dirige esta carta? Como prisionero de Jesucristo y al amado Filemón. Sí, es como prisionero de Jesucristo al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y a Arquipo, compañero de milicia, y a la iglesia que está en casa de Filemón. Y pues recordemos que eso era en Colosas, eran colosenses ellos, ¿verdad? Ok. ¿A ver todos los dos versículos? No, pues es que es nomás eso que leímos, ¿verdad? Pues es como prisionero de Jesucristo y al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y a Arquipo, compañero de milicia, y a la iglesia que está en casa de Filemón. A todos ellos era. Pero Pablo se está presentando como prisionero de Jesucristo, ¿verdad? Está tomando esa postura de prisionero, pero muy bien lo sabe, no de los romanos, sino de Cristo, ¿verdad? Okay. Perdón, ahorita. Sí, ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí se sabía prisionero, no de los romanos, sino de Cristo. Y él sabía muy bien que tenía que padecer, ¿no? A los filipenses, cuando les escribió una carta en Filipenses 1:29, les dijo estas cosas, ¿no? Que no solo les había 1:29, aquí lo tengo, dice, porque a vosotros, Filipenses 1:29, dice, se los leo, dice, porque a vosotros os es concedido, o sea, se nos ha concedido a los hijos de Dios, ¿verdad? O sea, a nosotros, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, él sabía perfectamente de que cómo iba a padecer, ¿verdad? O sea, cómo sabía que iba a tener este padecimiento por causa del Señor. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 3. Dice así: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, gracia y paz a vosotros. Sabe que son cosas que deseamosle a los hermanos, ¿no? O sea, entrañablemente le decíamos a los hermanos eso, gracia de nuestro Señor Jesucristo y paz siempre. Obviamente él sabía que la paz con Dios la tenían, pero siempre les manifestaba la paz de Dios, ¿verdad? La paz de Dios, que esa que sobrepasa todo entendimiento y que se obtiene. ¿Cómo? Todo cristiano sabe cómo se obtiene la paz de Dios. Laurita, ven, indícame cómo. La paz de Dios se obtiene
por medio de Jesús. De Jesús, sí, claro, por medio de Jesús. Por medio de la reconciliación. No, esa es la paz con Dios. Ah, la paz con Dios. Y la paz Es que de estoy Dios. intentando acordar del versículo que lo dice. La paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. Así Que es. guarda vuestros Pero tú estás preguntando Sí, de ¿cómo? dónde, ¿Cómo se consigue? obtiene. Por fe. No, por la gracia de Dios. no. Sean puestas vuestras peticiones delante de Dios, orando. ese es el versículo. Pues no, pues es que así es Es como que se obtiene, así lo dice. Sí. Así lo Por dice. eso sí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda vuestros pensamientos. Sí, y en vuestros Cristo corazones. Jesús. O sea, pero si oramos poniéndole a Él nuestras peticiones delante de Él, la paz de Dios que sobrepasa Sí. todo entendimiento guardará mi corazón y mi pensamiento sí. en Cristo Jesús. Si le pongo, o sea, si oro y le pongo las peticiones Claro. a Él, de esa manera es la que se Es que obtiene. andaba acordado del versículo. Bueno, ok, muy bien. Continuamos. Versículo 3, ya lo leímos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran las dos cosas que Pablo deseaba para los remitentes y de quién provenían? ¿Y de quién provenían? Gracias y paz. Así es, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así es. Así es, gracia y paz siempre, siempre que el Señor nos dé gracia, ¿verdad? No solo nos dé para con los demás, sino que Él derrame su gracia para con nosotros, ¿verdad? Siempre, porque la vamos a necesitar siempre, ¿verdad? Su gracia y su misericordia, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? Bueno, continuamos. Versículo 4. Y sí. 4 y 5, sí, gracias. Muy bien. Joel, ¿me podrías ayudar con los versículos 4 y 5, por favor? Claro que sí. Desde el 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, para con todos los santos. Amén. Gracias, Joel. Así que Pablo le está diciendo a Filemón que daba gracias a Dios haciendo siempre memoria de él, o sea, lo tenía siempre presente en sus oraciones. Obviamente él sabía que Dios se lo traía, ¿verdad? Y lo dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos sus santos. O sea que él estaba haciendo bien la tarea. Te puedes dar cuenta que puedes, bueno, nos vamos a ir dando cuenta cómo está la situación. O sea, era un fiel colaborador de Pablo, Filemón. O sea, no había reproche, no había queja, ¿sí? Pero vamos a observar cómo se va a ir desarrollando estas situaciones y estas peticiones que son hermosas para todos, ¿verdad? Y vamos a irlas viendo. Así que la preguntita del 4 y 5 dice, ¿cuál era la razón por la que Pablo siempre daba gracias a Dios por Filemón en sus oraciones? Porque oía del amor y de la fe que tiene tiene Filemón hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Correctísimo, porque oía del amor y de la fe que Filemón tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí recalcando que los santos son los hermanos. Por supuesto, es la iglesia que estaba en su casa. Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Pero Pablo sabía que él los amaba, entendiéndose que el amor no es un apapacho fraternal ni mucho menos. Claro que debe haber cierta empatía, por supuesto. Estoy hablando de que haya, o sea, pero no se refiere exactamente. Pero no se refiere al apapacho de que los amas de esa manera. O sea, ¿de qué manera los amas? Mostrándoles la palabra.
Por supuesto, mostrando la palabra de Dios, estando al pendiente en oraciones, en compartir el pan unos con otros, claro, en aquel tiempo pues era presencial, como ya deseamos que ya mero sea para con nosotros igual, ¿verdad? Pero ahorita pues se nos es un poco así más frío. Ya mi hermano Chuy lo comprobó la semana pasada, ¿verdad? Y ya me comprendió un poco, pero bueno, el Señor ya nos dará otra vez esa armonía de convivir juntos, ¿verdad? Y de orar unos por otros y de compartir el pan que descendió del cielo, que es la palabra de Dios, y de compartir el pan. Ya se verá también el que perece también, pero eso ya se verá. Pero sí, de todas estas maneras es como Filemón les amaba, ¿verdad? Ahora, la iglesia estaba en su casa, él preparaba su casa, él la mantenía de alguna manera limpia y preparada para que los visitantes, pues él fuese un buen anfitrión y todo ello, ¿no? Entonces todas estas cosas observaba Pablo y veía el amor, o sea, la entrega que había hecho Filemón para con Dios y para con su iglesia, ¿verdad? Que son sus santos. Y en este caso es así. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Hasta aquí todo va muy bien, ¿sí? Ok, perfecto. Versículo 6. Mi amor, ¿me puedes ayudar con el versículo 6? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Híjole, este versículo, después de haber leído toda esta cartita de 25 versículos, este versículo a mí es que se me hace crucial. Aquí es donde le dice, ¿verdad? Dice, para que la participación de tu fe, Filemón. O sea, aquí este asunto, aquí va a haber cuestión. Aquí va a haber cuestión, ¿sí? Pero te amo, ya te dije que te amo porque tú amas a los santos y porque haces la tarea de Dios, la haces muy bien. Pero aquí, Filemón, aquí vamos a ver, ahora sí que como luego coloquialmente se dice, de qué madera estás hecho, ¿verdad? O sea, ¿dónde está tu fe, verdad? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de algún bien o de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, ¿ok? Así que, a ver, Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Cristo Jesús, no por tus cualidades, ni por tus estudios, ni por tus habilidades, no, por Cristo Jesús, ¿verdad? Tienes esta fe, pero que sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti. Eso es lo que vamos a ver, Filemón. Tú eres excepcional anfitrión, excepcional servidor, siempre estás al pendiente de los santos, pero vamos a verte en todo, Filemón, ¿sí? En todo. Ok. Preguntita. ¿Cuál era el propósito de las oraciones? Ya dije esa, ¿verdad? No. ¿Cuál era el propósito de las oraciones de Pablo a favor de Filemón? Para que la participación de la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ellos. Sí, por Cristo Jesús. Que la participación de su fe fuera eficaz. ¿En qué va a ser eficaz? En el conocimiento de todo el bien que está en ellos, o sea, que está en ustedes, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Comenzando obviamente por ti, ¿verdad? O sea, pero vamos a ver de qué manera se comportan, ¿verdad? Es interesante, este versículo a mí me dejó, dije, aquí hizo el parteaguas, ¿verdad? Ya lo saludó, ya le dijo, te amo, oro mucho por ti, aprecio y veo todo lo que estás haciendo en el Señor, pero vamos a ver, ¿ok? Perdón, la respuesta, ¿cómo le podemos poner en vez de vosotros? Ellos. Ustedes, es que está incluyendo a Filemón, es ustedes, ¿verdad? Ah,
sea, está incluyendo a Filemón y a los santos que está ahí en su casa, la iglesia que está en Colosas, en casa de Filemón. Ok, versículo, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Bueno, versículo 7. Magdalena, ¿me ayudas con el 7, por favor? Fuerte y claro. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y aquí sigue mostrándole que sí, ok, vamos a ver toda esa participación de tu fe que sea eficaz, pero pues tengamos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, todo está muy bien hasta aquí, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Por qué tenían Pablo y sus colaboradores gran gozo y consolación? Porque a través de la vida de Filemón eran confortados los corazones de los santos. O sea, él estaba haciendo bien el trabajo que el Señor le mandó a hacer, ¿verdad? El Señor, en este caso obviamente Pablo, pero pues estaba a través de Pablo, ¿verdad? Pero ya Pablo estaba viendo que verdaderamente Filemón estaba cumpliendo de una manera cabal o llevando de una manera bien la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia del Señor, en la obra del Señor, a los santos del Señor, porque el Señor murió por ellos, obviamente. Porque a través de la vida de Filemón, ¿qué, perdón? Porque a través de la vida de Filemón eran confortados los corazones de los santos. Porque a través de la vida de Filemón eran confortados los corazones de los santos. Y obviamente pues con la palabra de Dios, ¿verdad? Es obvio. Muy bien. Continuamos. Versículo 8 al 10. Hermano Chuy, ¿me podrías ayudar con esos versículos del 8 al 10? Claro. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Amén, gracias mi hermano. Wow, así que aquí empieza esta situación, ¿sí? Aquí empieza esta situación. Dice que por lo cual, dice Pablo, se dice Pablo en esta carta, dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, es decir, yo tengo por Cristo Jesús, o sea, por Cristo Jesús tengo la libertad, por no decir la autoridad, pero la tenía, porque pues Filemón era de alguna manera no hay la palabra, pero de Pablo, ¿no? O sea, estaba sí, pero no quiero decir esa palabra porque pues en Cristo no hay puestos ni nada de eso, pero sí estaba a cargo Pablo de él, por así decirlo, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que Pablo le había servido de alguna u otra manera, porque lo vamos a ver en el contexto de toda la carta. Y por eso se dice Pablo, se dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo, o sea, no en mí, sino en Cristo, en la obra del Señor, para mandarte lo que conviene, le dice, más bien te ruego por amor. O sea, te ruego por amor, ¿sí? O sea, le está solicitando algo que lo haga no por quien era Pablo, ¿sí? Sino por amor. ¿Y cuál amor? Pues el amor de Cristo, ¿verdad? Y le dice, siendo como soy ya anciano, dice, y ahora dice además prisionero de Jesucristo. Vuelve a mencionar que era prisionero de Jesucristo. Él ya estaba en Roma,
Si bien a lo mejor no estaba todavía en la cárcel, pero algo así comentan que podría haber estado ya, bueno, desde que llegó a Roma nunca fue libre, sino que sí se le puso en una casa y estaba como que ahí lo tenían custodiado, así es, pero sí le daban ciertas libertades de predicar, lo visitaba gente y todo, pero él estaba ahí, ¿verdad? O sea, estaba prisionero, no tenía toda la libertad, sino que le daban algunas concesiones nada más, así es. Así que dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea que Onésimo iba ahí y de estarle Pablo enseñando y mostrándole la palabra, pues nació de nuevo, creyó en el Señor Jesús, el Señor lo convirtió, lo transformó, le transformó su corazón y ahora le estaba pidiendo por él, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir viendo el desenlace de cómo está la situación, qué era lo que le estaba pidiendo en realidad. Ok, preguntita, dice ahí, aun cuando Pablo tenía autoridad apostólica para demandar la obediencia de Filemón, ¿cómo intercedió por Onésimo, aquel a quien había engendrado en sus prisiones? ¿De qué manera intercedió? Rogándole en amor, mostrando toda mansedumbre y humildad. O sea, Pablo tenía todo el derecho, en Cristo lo dijo, ¿verdad? Y aquí aquí en la preguntita lo ponen de una manera muy, muy, muy padre, que es autoridad apostólica, porque la tenía, ¿verdad? Pero más sin embargo es rogándole en amor, mostrando toda mansedumbre y humildad. Híjole. Yo creo que nos falta demasiado, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver cosas que nos llegan, ¿no? Y que nos confronta la palabra de Dios para crecimiento, o sea, para crecimiento, porque a veces creemos que porque tenemos tal o cual función, no puesto ni mucho menos, sino tal o cual función de siervos, de servidores, a veces pensamos que podemos pedir o demandar tal o cual cosa. Siempre tienes que pedirla por amor, o sea, con humildad, con mansedumbre, con mansedumbre, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. Ya respondimos la preguntita, ¿verdad? Sí. Continuamos. 11 y 12. Laura, ¿me podrías ayudar con el 11 y el 12? Sí, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Ok, entonces la situación es de que, gracias Laurita, amén. La situación es de que dice que el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí lo que Pablo le está diciendo a Filemón es, recibe a mi hijo Onésimo, a quien engendré aquí en mis prisiones, aunque yo sé que a ti en un tiempo te fue útil. Y aquí este versículo no nos dice nada, pero si seguimos leyendo vamos a observar que de alguna manera Onésimo era siervo de Filemón. Onésimo era siervo de Filemón. Recordemos que en aquellos tiempos, ahorita no es muy... como que no es muy común ver y observar eso, no puede uno captar eso, pero si él era siervo de él, de alguna manera, y vuelvo a decir de alguna manera, lo compró, o sea, y estaba a su disposición, ¿verdad? Y por alguna razón se fue con él, ¿no? Entonces, pero aquí le está recordando Pablo en el 11 que en otro tiempo te fue útil, o sea,
como siervo, ¿verdad? Y entonces ahora le dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual te vuelvo a enviarte, ¿verdad? Tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí lo que Pablo le está diciendo es, haz de cuenta que voy a ir yo, recíbelo, o sea, recíbelo como si me fueses a recibir a mí. Yo sé que en un tiempo te fue inútil, o sea, ya no te sirvió y de alguna manera se fue de ti, ¿verdad? Y eso yo sé que no habla bien de él, por supuesto, pero vino acá conmigo, se le mostró la palabra, recibió a Cristo y te voy a decir que ahora nos es útil a ti y a mí. O sea, no nada más a mí, sino a ti también, ¿verdad? Te va a ser muy útil. Así que recíbelo, ¿verdad? Le está pidiendo, le está solicitando esto. Pregunta del versículo 11 y 12. Dice, ¿qué adjetivo usó Pablo para Onésimo y cómo le pidió a Filemón que lo recibiese? O sea, el adjetivo que le da es inútil para Filemón en el pasado. ¿Ya? Pero útil para ambos en el presente, ¿verdad? Y de la segunda preguntita que está ahí puesta, y cómo le pidió a Filemón que lo recibiera, es como si recibiese a Pablo mismo, ¿verdad? O sea, como si le recibiera a él mismo, o sea, a Pablo mismo. Entonces Pablo está observando, ¿perdón? ¿Y útil para quién? ¿Para Pablo? Para Pablo, sí. No, bueno. Para ambos. Es para ambos. En el presente. A ver, porque, ¿dónde vas, hijita? Estoy contestando la pregunta. Sí. Pero ¿dónde vas en la respuesta? En el presente. Pero útil para ambos en el presente. Y Pero luego la útil otra es... Y luego le puedes poner punto y seguido, como si recibiese a Pablo mismo. Ahí lo que quepa, ¿verdad? Porque es la segunda pregunta. ¿Cómo le pidió a Filemón que lo recibiese? Como si hubiese sido Pablo el que va, ¿verdad? Y lo está pidiendo eso. Ok. Continuamos. No sé si haya preguntas, duda o comentario hasta aquí. Todo bien. Continuamos con el 13 al 14. Leo y dice así. Yo quisiera tenerle conmigo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ok, entonces aquí Pablo le empieza a decir a Filemón, le sigue diciendo que él no quiso retenerlo. O sea, ya empecemos a observar la situación. Pablo dijo en el 11 que ya le era útil para él y para Filemón, ¿verdad? Ya es útil, o sea, él ha nacido de nuevo y él ya es útil para mí y para ti, ¿sí? Pero no lo quise retener. O sea, bien lo podía retener, porque por la misma autoridad que Pablo tenía, la autoridad apostólica, pues, y además había nacido de nuevo con él lo podía retener, pero como sabía que se había escapado con Filemón, entonces le pide que lo reciba, ¿verdad? O sea, le pide que lo reciba. Entonces, pero a Filemón le dice, yo lo quise retener conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Así que le está diciendo, a ver, Filemón, yo me pude haber quedado con él porque a mí me es muy útil en el evangelio. Si tú supieras cómo ha salido Onésimo, o sea, el Señor lo ha despertado y el Señor lo ha cambiado y lo ha transformado y es un gran siervo de Dios, ¿verdad? Pero aunque sí me sirve, mejor lo voy a enviar a ti para que si tú después de verlo y todo, pues me lo quieres mandar, pues sea como favor y no como que yo te lo impuse, ¿verdad? Es ya si tú quieres prácticamente, ¿verdad? Y entonces de esa manera está hasta ahorita. Pero aquí vamos a ver ciertas profundidades. No he querido llegar ahí porque como vamos poco a poco, no se desenlaza todavía. Y hasta que no se desenlace podemos ver todo el panorama completo
yo le llamo así, me gusta llamarlo así, y no es porque me guste el billar, simplemente no me gusta, pero la carambola que hace siempre el Señor, con un asunto hacia varias personas, y es increíble cómo funciona esto, y es obra particular del Señor, que siempre hace eso. A veces alguien enferma en la casa, pero el Señor trabaja no con el enfermo, no nomás con el enfermo, sino con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con la mamá, con el papá, o sea, empieza a trabajar con todos ahí en la casa. Entonces es maravilloso ver cómo en una situación el Señor hace una carambola con todos, les da un toque a todos, a cada uno, ¿verdad? Y es precioso ver eso. Y no es la excepción aquí. Entonces, vamos a continuar. Ya respondimos, ¿verdad? No. Gracias. Es 13 y 14. ¿Por qué decidió Pablo enviar a Onésimo con Filemón, aun cuando era útil en sus prisiones? Porque no quería hacerlo sin su consentimiento, para que el favor de Filemón no fuera como de necesidad, sino voluntario. ¿Ok? ¿Lo puedo volver a repetir? Sí. Porque no quería hacerlo sin su consentimiento, para que el favor de Filemón, el favor que le iba a hacer Filemón, no fuera como necesidad, sino voluntario. ¿Qué quiere decir? Sí, que Pablo muy fácil le pudo haber dicho, oye, ¿sabes qué? Onésimo está aquí conmigo, ya lo discipulé, ¿qué crees? Nació de nuevo, el Señor le cambió su corazón de piedra por un corazón de carne y es maravilloso. ¿Sabes qué? Me lo voy a quedar, Filemón. Y Filemón va a decir, no, pues sí, pues lo necesitas, está bueno, pues quédatelo, ¿verdad? O sea, no tendría ningún impacto eso, o sea, lo necesitas, Pablo, está bien, quédatelo, no hay problema. Aunque lo dijera de buena gana y de todo, ¿verdad? Pero pues él se lo está arrebatando prácticamente. Por eso es que mejor se lo manda. Ahora, no solo eso, vamos a ver más cosas todavía. Seguimos. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, hágalo. Versículos 15 al 17. Joel, ¿me podrías ayudar con esos versículos, por favor? El 15 al 17, desde el 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como amigo. Increíble, gracias a Joel. Qué increíble, o sea, aquí ya empieza a desatarse cosas y sí, esta palabra no la quise pronunciar, pero no, sí viene aquí. De pronto yo le puse que era su siervo, no era su siervo, era su esclavo, así que sí pagó por él. Filemón sí pagó por él y de alguna manera Onésimo le pagó mal porque se fue. Y si se va es como si tú tuvieras una posición. Se oye mal, yo sé que se oye mal, pero es su esclavo. O sea, estamos entendiendo que en aquel tiempo era su esclavo y él compró y pagó su esclavo. Entonces, si tu esclavo se va, es como si se estuviera yendo una de tus pertenencias, como si le hubieran salido pies a tu carro o a tu casa o a tu X. Se fue lo que era mío. Bueno, eso fue lo que pasó con Onésimo, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué le dice Pablo aquí? Y empieza esto allá a ponerse sabroso, muy, muy sabroso. Dice, porque quizá, le está diciendo Pablo, reflexiona, Filemón, reflexiona, ¿por qué? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre después. Y déjame decirte algo, no ya como esclavo, Filemón, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, porque pues tuyo es tuyo, tú lo compraste. Seguimos hablando del esclavo, ¿verdad? Tú lo compraste, en la carne te va a servir, pero no te va a servir más porque
te va a servir en el Señor. O sea, posicionalmente, Filemón, tú estás aquí, Filemón, pero Onésimo estaba aquí cuando lo compraste como esclavo, pero ahora déjame decirte que ya no está aquí, ahora está aquí, como tu hermano, ¿verdad? Ahora te va a servir como tu hermano, no nada más como tu esclavo, ¿verdad? Y eso le está haciendo, y dice, y a lo mejor a lo mejor, por eso dice él, quizá para esto. Y es que así ponemos siempre las perspectivas, ¿no? Porque Romanos 8:28, y uno lo sabe. Cuando algo malo te pasa, cuando algo malo te sucede y te ocurre, ¿qué dice un cristiano? Dice, bueno, tengo que ver el lado, porque quizá el Señor permitió esto para algo, porque algo me va a traer de bien. Y en este caso a Filemón, pues nada más le convirtió a Onésimo en un hermano en Cristo. O sea, a un esclavo que tú habías comprado te lo convirtió en hermano en Cristo. ¿Cómo te lo explico? O sea, te lo puso, te lo duplicó prácticamente, o más que eso, ¿verdad? Pero bueno, simple y sencillamente lo hizo mejor. Yo creo que el Señor tenía ya toda la obra hecha ahí, porque Filemón pues ya era hijo de Dios. Filemón ya estaba convertido ya en la palabra, ¿verdad? Como le dijo Pablo, ¿verdad? Que hijo de la fe y todo Claro, lo que hacía por pues, los hermanos. sí, Filemón estaba en la Pero obra. el Señor saca a Onésimo de ahí y se encuentra ya con Pablo. Onésimo se convierte con Pablo para regresar ya recién nacido, Convertido acá. Pero yo creo que el Señor quería trabajar con Filemón para mostrar a ver qué tal me eres tú. Por supuesto, y hay una carambola aquí de todos, ahorita es lo que vamos a ver, pero sí, precisamente sí. Ahora, no quiere decir que el Señor lo sacó, porque no podemos asegurar eso, ¿verdad? Por eso Pablo mismo dice, porque quizás, o sea, a lo mejor el Señor lo permitió o lo utilizó para eso, ¿verdad? Entonces, es importante siempre, no tenemos la certeza, porque no tenemos la mente de Dios, ¿verdad? Pero quizá lo hizo para eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Y lo dice aquí, y no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, ¿verdad? Así que si me tienes por compañero, ya le dice Pablo a Filemón directamente, recíbele como a mí mismo. Otra vez le vuelve a decir, Filemón, si yo fuera a ir para allá, así como piensas recibirme, con ese gozo, con ese amor, con ese entusiasmo, recíbele a Onésimo, porque haz de cuenta que estoy yendo yo. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Muy bien, preguntita, ¿por cuánto tiempo y cómo podría ahora Filemón recibir a Onésimo? Para siempre, ya no como esclavo, sino como hermano amado, como lo haría con Pablo mismo. Así debía recibirle. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre primero. ¿Cómo podría Filemón recibirle? De esa manera, ya no como esclavo, sino como hermano amado, como lo haría con Pablo mismo. Quiero que tomes en cuenta, Filemón, que quien está regresando no es en Onésimo tu esclavo, es Onésimo tu hermano. Órale. Qué increíble, o sea, qué increíble. Y ahorita vamos a ver las cosas, porque todavía no termina esto, apenas se está poniendo sabroso. Dime. Como hermano amado, ¿y qué más? Como hermano amado, Como lo haría con Pablo. como lo haría con Pablo mismo. En mi prólogo dice que, bueno, ese es el prólogo, pero aquí dice que incluso también Onésimo le había robado pertenencias. Eso dice el prólogo, la escritura no dice lo mismo, pero si tú te pones a observar, él era su pertenencia. Y si se fue, le robó. ¿Cómo te lo explico? ¿Por qué lo compró? ¿Verdad? Entonces, no sé si le robó algo aparte, si se llevó las manos llenas o los bolsillos llenos, pero con solo que él se haya ido ya le está robando, porque era de su propiedad. ¿Ok? Muy bien. Así, ok, vamos a continuar con el versículo
los versículos, 18 y 19. Amor, ¿me podrías ayudar con ellos? Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te le debes también. Hijo de eso. Uf, gracias. Te le debes. Esto se está poniendo sabroso. Esto se está poniendo sabroso porque le dice Pablo, y si en algo te dañó, Filemón, o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Y lo dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Voy a hacer una pausa ahí. Si observamos aquí en el versículo 1 que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿verdad? Al amado Filemón. Y luego más abajo dice que Pablo ya estaba anciano y todo eso. Yo me imagino, y solo me imagino, y vuelvo a repetir, me imagino, ¿verdad? Que eso es lo que ocurría, que Pablo le dictaba la carta a Timoteo y Timoteo le escribía. Pero yo estoy, quiero pensar en mí y me hace así como, no sé, de alguna manera este detalle tan explícito porque Pablo lo explica. O sea, si no dijera, o sea, si no, pienso yo que si no lo hiciera tanto énfasis. Dice en el 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. ¿Verdad? Yo pienso que ese párrafo se lo escribió a ver si en algo te dañó. O sea, esa parte de la carta iba con la letra de Pablo, no la de Timoteo. ¿Sí me explico? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Y él debió haber visto la diferencia y dijo, sí, esto lo escribió. Aquí está la otra letra, ¿verdad? Este lo escribió Pablo. Yo te lo pagaré. Yo te lo pagaré. ¿Ok? Y luego después le dice algo hermoso. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, ¿cómo te lo explico, Filemón? ¿Verdad? Pero si algo te debe, yo te lo voy a pagar. ¿Sí? Se me vino a la mente aquel el samaritano que ayudó al caído, ¿verdad? Y lo llevó a un mesón. Gracias, amor, por acordarme, no me acordaba la palabra. Y le dijo al que atendía ahí, le dijo, cúrale, cuídale. Y le dejó dinero, ¿verdad? Dijo, todo, cuídale, cúrale y todo, pero si algo te falta, tú ponlo, o sea, yo lo pagaré cuando regrese. Uf. Ese yo lo pagaré cuando regrese. ¿Cómo te lo explico, brother? Tú encárgate de la obra de Dios, bro. Él cuando regrese te lo va a pagar todo, brother. Si no es que ya obviamente que lo pagó, ¿verdad? En la cruz. Pero yo me refiero a la manifestación de que cuando ya estés en ese momento y lo estés viendo, bro, créeme que el Señor no te va a quedar debiendo nada. Nada, absolutamente nada. ¿Sí? Nuestro Señor siempre mostró cuando pisó esta tierra que nunca se quedó con nada de nadie, con nada de nadie. Y si algún día, e incluso en su muerte, si algún día le prestaron una tumba, al tercer día la regresó. Ya no la ocupo más, ahí está. No debemos, el Señor no nos debe nada, bro, nada. Hay que hacer la obra y el Señor, el día que venga, te vas a dar por bien pagado. Cuando entiendas la magnitud de la obra y cuando observes el poderío, todo lo que vas a observar, vas a ver que saliste ganando.
¿Alguna pregunta o comentario, mi hermano? Oye, hermano, Sí. aquí yo no lo había visto así, sino que la petición de Pablo, o sea, es una licitación clara de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pablo ofreció hacer por Onésimo lo que Cristo hizo por nosotros frente a Dios Padre. O sea, ya no debe nada donde Dios, ya no debe nada a Chuy Gómez. Todo está pagado. Exacto. Yo me lo llevo. O sea, está tremendo el mensaje. Sí. Y está muy claro. Sí, claro y duro, duro porque no hay deuda, somos deudores nosotros, o sea, de parte del Señor no hay deuda, está pagado con su preciosa sangre, está pagado, y si alguien cree que le sobra feria, está equivocado, ¿verdad? El punto es ese, que a veces no nos damos cuenta del gran pago que se dio por nuestros pecados. Sí. Y dime, mi hermano. Y también veo aquí que muchas de las veces en su momento no nos damos cuenta o no alcanzamos a visualizar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y aquí es otro ejemplo también que esa ofensa del esclavo a Filemón, al amo, provocó una separación temporal de ambos, o sea, del amo y del esclavo, o sea, Filemón y Onésimo, y esa separación temporal después resultó en una nueva relación que iban a estar unidos como hermanos para siempre, ya no de amo y de esclavo, o sea, como hermanos y para siempre. Se vuelve a manifestar esa relación que tú mencionaste ahorita de Cristo, de Dios para con nosotros, por medio de Cristo, el intercesor, que en este caso lo está haciendo Pablo, ¿verdad? Obviamente comparando las situaciones, ¿verdad? Pero es eso, es un reflejo de la obra de Dios. Es eso. Es eso. Increíble. Gracias, hermano, por tu comentario. Es increíble. Es increíble. Entonces, pues sigamos, porque esto todavía no termina. ¿En qué vamos? Ya no sé Pues, si... la pregunta apenas la vamos a... ¿Del 15? Del 18, Del 18 al 19. ¿Qué ofreció Pablo a Filemón? Pagar cualquier daño o deuda que Onésimo tuviese para con Filemón. Cualquier... Wow. O sea, Filemón, Onésimo ya no te debe nada. Y si tú crees que te debe algo, yo te lo voy a pagar. ¿Sí? Yo te lo voy a pagar. Pero no se te olvide que tú te me debes a mí también. Dime, hijita. ¿Cualquier daño o qué? ¿Dónde dije? Pagar cualquier daño o ofensa o algo así. Pagar cualquier daño o deuda que Onésimo tuviese para con Filemón. que... Pagar cualquier daño o deuda que Onésimo tuviese para con Filemón. O sea, no te debe nada. Y es como, sí, aquella parábola, ¿no? Del rey que hizo cuenta con sus siervos y uno le debía una deuda impagable y se lo perdonó, ¿verdad? Y él salió y saliendo no perdonó al que le debía mucho menos dinero, ¿verdad? Y lo metió a la cárcel, le apretaba el pescuezo y lo metió a la cárcel. Y enterándose el rey le dijo, oye, yo te perdoné todo lo que me debías y no me lo podías pagar ni con 3 vidas tuyas. ¿No debías tú hacer lo mismo? Entonces, somos deudores. El Señor no nos debe nada, al contrario, nosotros somos deudores y estamos en deuda con nuestro Señor, ¿verdad? Pero estas cosas no se enseñan actualmente en las iglesias, tristemente no se enseñan. Y la carta es tan clara y tan poderosa y tan hermosa y todavía no terminamos. Ahorita vamos a ver todo el contexto ya desde arriba, ya una vez terminada la carta. Qué increíble. Continuamos.
versículos 20 al 21. Laurita, ¿me ayudas? Sí. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Wow, y aquí Pablo le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, ¿sí? No le está pidiendo nada personal, no es un favor personal, no es nada, es en el Señor, es que muestre el amor que verdaderamente Dios ha derramado para con él, si es que verdaderamente está. Aquí es lo que vas a mostrar, ¿verdad? Ok, le dice, dice, para con el Señor, conforta mi corazón en el Señor, siempre atravesando el único que es digno de toda honra y de toda gloria, ¿no? Y luego le dice, el versículo a memorizar, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Aquí está empezando a decirle, Filemón, perdónale y restáurale, o sea, y sé que de lo que te estoy pidiendo de que le recibas sé que vas a hacer más de lo que te digo. Y no apelo a tu buenismo, o sea, no apelo a tu noble corazón, no apelo a tu buena persona que eres, no apelo a eso. O sea, Cristo está de por medio, nuestro Señor está de por medio, se lo dijo en el versículo 22 veces, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, hazlo en el Señor. ¿De qué manera te estoy diciendo? Te he escrito confiando en tu obediencia. Obviamente, en obedecer lo que Pablo le dice, pero Pablo no le está diciendo ninguna barbaridad. Se lo está diciendo todo conforme a la palabra de Dios. Y le está diciendo que en el Señor le haga este favor. Y está confiando en su obediencia, no en sus sentimientos. No apelo a lo que sientes, Filemón. Apelo a tu obediencia conforme al Señor. A eso apelo. ¿Verdad? Y, wow, vamos a leer la preguntita ahí. 20 y 21 dice, ¿de qué estaba seguro Pablo y qué resultado tendría en su vida? Que Filemón obedeciera por encima de la petición de Pablo, o sea, aún más le dijo, ¿verdad? Porque le dice eso, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. O sea, ¿ok? Que Filemón obedecería por encima de la petición de Pablo, y eso confortaría el corazón de Pablo. ¿Ok? Pablo estaba esperando eso, apelando a su obediencia, ¿verdad? Que lo iba a recibir, que lo iba a aceptar y adoptar. Eso confortaría por encima de la petición de Pablo, ¿qué más? ¿Qué? Por encima de la petición de Pablo, ¿qué más? Y esto confortaría el corazón de Pablo. Por encima de la petición de Pablo, y esto confortaría el corazón de Pablo. Aquí hay varias cosas que hay que mencionar. Una, Pablo estaba prisionero, y era prisionero de Cristo Jesús, prisionero en Cristo Jesús, no de los romanos. Por causa de la justicia estaba prisionero. Y Pablo le era útil, Onésimo, muy útil. O sea, tanto que podía quedárselo, pero yo estoy seguro que en oración y ruego hacia el Señor le dio este discernimiento de cómo operar. Porque te voy a decir que operó todo aquí. Pablo le tuvo que haber enviado a Onésimo con el dolor de su corazón a Filemón. Y le escribió esta cartita que vemos aquí, se la escribió. Y le dijo,
en el capítulo, en el versículo 2 dice, no, más bien, sí, en el versículo 1 y 2. Dice, al amado Filemón le escribe la carta, dice ahí en el versículo 1. Al amado, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, o sea, ellos dos, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ok, va dirigida a Filemón, pero no solo a Filemón, y a la amada hermana Apia, que dicen los estudiosos que es la esposa de Filemón, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Ha de ser algún anciano de Filemón que, ¿verdad?, que estando en la misma iglesia. Y luego después dice, y a la iglesia que está en tu casa. Así que no nada más le está mandando la carta a Filemón, sino le está mandando la carta que la lea Filemón, que se la lea a su esposa, que se la lea a Arquipo, y después que se la lea a toda la célula. ¿Cómo te lo explico? A toda la iglesia, que la lea enfrente de él. Todo esto. ¿Pero qué está pidiendo Pablo? Pablo le dice, yo lo necesito a Onésimo, pero te lo mando con esta carta. ¿Sí? Vamos a ver a Onésimo. Onésimo había huido con Filemón. Era deudor de Filemón. Se había ido de la célula, de la iglesia. Todos se habían enterado, por supuesto. Entonces llega llega Onésimo con una carta, se la entrega a Filemón, y la iglesia dice, oye, mira, allá anda, ¿ya viste? Allá anda Onésimo. Oye, ¿qué onda? Y todo. Sí, pero se va a leer la carta. ¿Sí? Se va a leer la carta. Así que esta situación, entre comillas, muy personal de Filemón y de Onésimo, se va a leer ante todos ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la situación? Que Onésimo tiene que ir a pedir perdón con esta carta, porque se la va a entregar en la mano a el amo que abandonó, y que quizá le robaría algo, se llevaría en las bolsas o lo que sea, lo que tú quieras y mandes, pero que abandonó, y que él, siendo de su propiedad, se fue. ¿Sí? Entonces tiene que pedir perdón. Filemón tiene que recibirle, perdonarle y restaurarle. ¿Sí? No es sencillo, te agravió directamente, sí, pero vas a mostrar, Cristo te perdonó. Muestra que te sabes perdonado. Perdona a tu hermano. ¿Sí? Cristo te ha llamado, Onésimo. ¿Sí? Muestra, pide perdón a quien has agraviado. ¿Sí? Ok, ahora, todos como iglesia observando esta situación. Después de haber murmurado, ¿ya viste a Onésimo? O sea, digo, pues la situación es así. ¿Viste aquel que se fue? Ya regresó. Sí, pero vino a pedir perdón, el otro lo perdonó, y la iglesia observó el amor de Cristo operando en uno y en otro. Sí. Y lo único que te deja es una enseñanza para que tú, Juan de Dios, hagas lo mismo. Tú que escuchas, tú que oyes, tú que entiendes y que te has sabido perdonado, hagas lo mismo cuando venga un agravio. Ahora, no hemos terminado. Aunque pareciera que ya todo está, hay algo muy importante al final. Muy, muy importante, porque si bien ahí en la hojita nos da unos roles en el ministerio de la reconciliación, obviamente todo es reconciliación, y nos dice ahí, número 1, reconciliar rogando. Ese fue Pablo. Pablo reconcilió no imponiendo, sino rogando. Ahí en la descripción está, creo que está al revés, para que la pongan correcto. Yo la puse como debe de ser. Número 2 es recibir restaurando. ¿Quién? Filemón. Tiene que recibir a Onésimo restaurándole. Eso es lo que tiene que hacer.
recibiéndole como hermano, obviamente restaurándole. ¿De qué manera? Perdonándolo. Esa es la reconciliación. Y el número 3, Onésimo, es regresar resarciendo. O sea, tiene que regresar resarciendo el daño que hizo. ¿Sí? Aquí estoy, perdóname, Filemón, porque me fui y te quité esto, lo otro, aunque ya Pablo en la carta te dijo que lo va a pagar, pero aquí estoy para servirte. Tengo que resarcir el daño, ¿sí? Y ok, aquí estamos las 3 situaciones, pero ahora, digamos, ok, pues Pablo, qué padre, ¿no? Reconcilió nomás rogando. Sí, no, pero hay algo más importante que todavía no hemos leído. Reconcilió rogando, sí, por supuesto. Esa es una enseñanza, ¿sí? Pero lo mejor está por venir en los últimos versículos. Vamos a leer del 23, del 22 al 25. 22 al 25 leo y dice así. Dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Órale, bro. ¿Querías observar fe? Ahí hay fe, bro. Ahí hay fe. ¿Sí? No habla de aferramiento, no habla de ¿cómo se dice? De afán, no habla de necedad, de que quiero las cosas y que Dios me la conceda. No, está hablando de fe, Pablo está prisionero en Roma, pero le dice: como sé que están orando por mí, por mi situación, prepárame alojamiento, porque puede ser que te visite. O sea, Pablo le está diciendo: conozco el poder de mi Señor, lo conozco y sé que lo puede hacer. Que quiera, esa es otra cosa. No me aferro a eso, tengo fe en que eso puede ocurrir. Es muy diferente percibir esas cosas, muy diferente. Señor, estoy enfermo, cúrame por favor, Señor, y declaro que me cure. No, hombre, no, por favor. O sea, sé que puedes hacerlo, Señor, porque te conozco, porque sé que eres el Todopoderoso. Pero haz tu voluntad, haz tu obra. Pero sé que puedo estar curado, por supuesto. Sé que mañana me puedes curar, por supuesto. Si quieres puedes limpiarme, por supuesto. Aquí Pablo le está diciendo: prepárame también alojamiento, Filemón, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, mi fe está puesta en el Señor. No me aferro a esto. Conozco al que puede hacerlo. Y conozco a mi Señor. Después le dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, Marcos, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Amén. Me voy a detener en Marcos. Ya me tardé un poquito, pero me voy a detener ahí. Marcos fue aquel sobrino de Bernabé. Es aquel sobrino de Bernabé, o fue, ¿verdad?, aquel sobrino de Bernabé, que en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé los abandonó a mitad de camino, o en medio del camino, o todavía no terminaban y él los abandonó. Y a Pablo le molestó, y le molestó tanto que cuando iban a salir a su segundo viaje misionero, Pablo le dijo Bernabé a Pablo, le dijo: oye, pues que vaya Marcos con nosotros, Juan Marcos, mi sobrino. No, él no va a ir porque nos abandona a medio camino, extraña a su mamá o por la causa que haya sido, nos abandona y deja tirado toda la chamba. No va a ir. Y fue tan grande esa discusión que de hecho se apartaron y fueron cada quien por su lado. Pablo por un lado y Bernabé por el otro. Sí, Bernabé se fue con Marco y Pablo se fue con Silas.
A lo que me refiero es a esto de que Pablo desechó a Marcos y de alguna manera no lo pasaba porque ya había hecho esa travesura. Pero ¿de qué te habla este versículo 23, bro? Él ya está viejo, él ya está en sus prisiones en Cristo, pero está de compañero ahí con él, Marcos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo qué? No le está pidiendo perdón, no le Lo- está pidiendo algo que no haya pasado en Exactamente, Pablo perdonó a Marcos. Le haya hecho lo que le haya hecho, lo perdonó y está con él. Y lo restauró tal igual como que lo recibió y lo restauró. Entonces, Pablo no está pidiendo nada que no haya hecho ya. Lo mismo que ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Nunca te va a pedir nada. Nunca pienses que Jesucristo te va a pedir algo que Él no haya hecho primero ya. Ese es lo hermoso de nuestro Señor. Y si no lo hubiese hecho, Él es el Cristo, Él es Dios. Pero no te preocupes, Él es el camino. Él ya abrió camino y tú lo vas a seguir. El paso que vas a dar, sábete que Cristo ya lo dio. Sábete, brother. Cualquiera que sea, por más difícil que esté. Que el Señor nos guíe y nos muestre estas cosas para su gloria y para que sigamos mostrando sus atributos y su amor para con los santos, ¿verdad? Para con los de Él. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o comentario.